vida de Hernán, que hoy nos acompaña, bueno, en la palabra. Entonces, Muy buenos días a todos. Buenos días también a los que están conectados. Es un privilegio, un honor que el Señor me permita estar acá delante de ustedes compartiendo la palabra de Él. Vamos a orar para iniciar. Señor Padre Santo, en este momento te damos gracias por permitirnos, Señor, venir a este lugar a alabar tu nombre, a ministrarte, Señor. Tú mereces, Padre Santo, en todo momento la honra y la gloria de tu pueblo. Tú todo el tiempo estás pendiente de nosotros, Señor. Y hoy venimos a honrar tu nombre, Señor. La honra y la gloria sean para ti, que tu presencia esté en este lugar y que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros. En el nombre precioso de tu Hijo, Señor Jesucristo, Salvador nuestro, te damos gracias. Amén, amén, amén. El título de la prédica de hoy es una afirmación y dice: sí, yo soy hijo de Dios. Esta es una afirmación que debemos tener en el corazón. Al final de esta prédica vamos a entender por qué si somos hijos de Dios. Hay una certeza, y es que en el Antiguo Testamento los profetas llamaban a Jehová, Dios Jehová, y el pueblo miraba a Dios como Jehová, ¿no? Pero el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y en los Evangelios nos muestra a un Padre con el que podemos intimar, a un Padre al que Él honró y respetó, ¿cierto? Y nos lo enseña en la palabra. Cuando yo me pongo a mirar esto y veo a mis hijos, digo, ¿cómo me reconocen a mí que yo soy su papá? Si yo estuviera estático en un espacio y ellos vieran a ese Señor sentado estático en ese espacio y no tuvieran relación con Él, dirían, es un Señor. Pero obviamente que ellos tienen que ver algo de mí: protección, confianza, diálogo, ¿cierto? Seguridad. Algo tienen que ver para que me digan papá. En Romanos 8, 15 al 16 tenemos esa certeza de que somos sus hijos, porque dice la palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu es el que hace que nosotros comprendamos eso. El Señor Jesucristo, por medio de la cruz del Calvario, como decía la alabanza, nos redimió, nos justificó, nos reconcilió con el Padre, y con lo cual nos hizo aceptos a ser sus hijos adoptivos. Entonces yo aparté unos puntos. El Señor me mostró como unas facetas que debemos, ojalá nosotros como padres, tenerlas, porque qué reto que tenemos como papás, ¿no? Si nuestros hijos se van a ver reflejados, tendré que darle cuentas a Dios, y Él me dirá el día que me vea: Hernán, la salvación estaba, claro que sí, pero tus hijos se vieron reflejados en ti, mi amor. Ahora eso no justifica a mis hijos, ¿no? El día de mañana hay alguien que lo dejó plasmado en la palabra, y fue el Señor Jesucristo. Él explicó quién era el Padre. Padre protector. Mateo 2, el versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El niño ya había nacido y empezaba la protección de su padre por esa vida de su hijo. Para poder entender la palabra, quiero y los invito a que vayamos hace 2000 años. Ubiquémonos en Israel y ubiquémonos en los momentos en los que vamos a empezar a leer la palabra. El Señor protegió a su hijo. Al oír estas, Lucas 4, del 28 al 29. Lucas 4, del 28 al 29.
Estamos hablando del Padre Protector. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Acá había sucedido algo rápidamente en contexto. El Señor entró a la sinagoga, ¿cierto?, en Nazaret. Cuando él ingresa y le dan el pliego, él da una palabra que está en Isaías, ratificando que él era la promesa y que en él se cumplía. Él se baja, él habla y todos empiezan a murmurar y a decir, pero es que es el hijo de José. ¿Cómo va a decir que es el Mesías? Entonces en ese momento el Señor les dice y les aclara dos historias y se las pone en contexto. Les dice que en época de Elías hubo una gran sequía y había hambre, pero Dios envió a Elías a la mujer de Sarepta y no a las mujeres de Israel. La mandó a una viuda de otra región. Y cuando estaba Eliseo y había lepra en Israel, la lepra, Dios le permitió a Eliseo curar a un sirio, no a los israelitas, porque él no era profeta en su tierra. Cuando les dijo esto, ellos entraron en una ira, una turba. Nosotros ya sabemos y lo hemos visto cómo reacciona una turba. Y esa sinagoga seguramente tenía más de 100 personas. Pues ellos sacaron al Señor afuera, porque lo dice, lo sacaron a la ciudad. Imagínense el trayecto que habrán hecho hasta sacarlo, y lo llevaron a un despeñadero. Lo iban a arrojar. Pero acá es donde viene el poder de Dios. Él dice que dio giro y se fue en la mitad de ellos. ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Espectacular, quizás. ¿Los durmió en su mente? No sé. ¿El paso invisible? No lo sabemos. Pero fue un milagro extraordinario. Su hijo no tenía que morir ahí. Él no iba a permitir que tocaran a su hijo, porque había un destino diferente más adelante. Pero a su hijo no lo iban a tocar ahí. Protector. Y no solo se vio con el Señor Jesucristo, se vio con muchos hombres en la palabra. A Pablo lo apedrearon y ellos lo arrastraron hasta la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora hay que admitir, ese día todas las apedreadas ellos tenían que saber que estaba muerta la persona para soltarlo, ¿no? Saber que lo mataron. Pero lo dejaron en la ciudad tirado. Y mire lo que dice en esta parte. Pero vinieron algunos, Hechos 14 del 19 al 28. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, otra vez una turba, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó, entró a la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Una paliza. Estaba muerto. ¿Quién protege ahí? Ya había protegido a su hijo. Pablo ya era su hijo por adopción. Y nosotros somos hijos por adopción. Tenemos un Dios protector que nos brinda seguridad, que nos protege. La tormenta, ese es otro evento. Ya el pastor Camilo lo había dicho. Cuando se acuerdan la canción de Titanic, una tormenta, un ciclón, un huracán, y el Señor guardó a Pablo. Lo guardó a él y los que estaban con él. Tenemos un Dios protector. La salida de Pedro de la cárcel, lo mismo. Salió por entre en medio de todos y nada. Y el mismo Elías, porque si nos vamos al Antiguo Testamento, Dios guardó a su profeta, guardó a su hijo. ¿Y quiénes fueron los que fueron sacrificados? Los sacerdotes de Baal. Ese es nuestro Dios protector. Entonces tenemos un Dios protector, claro, un papá que me protege, que me cubre, que me lleva, ¿cierto? Eso es lo que esperan los hijos de nosotros también. ¿Será que mi papá me va a coger de la mano para pasar la calle? ¿Que me va a alzar? ¿Que me va a tapar con la sombrilla? Un papá protector. Y lo más lindo, le daba seguridad a su hijo en todo momento. Y le servía en el siguiente momento cuando Jesús estaba en el desierto y el Señor habla y los ángeles envía al Señor a servirle. A los ángeles le envió.
Pero a Elías, cuando le dijo que estuviera en la cueva y que les dio instrucciones claras, ¿qué envió? Cuervos, un ave de rapiña. Pero le mandó carne, ¿no? Pan. Ese cuervo de puerco comió la carne. Pero mire la soberanía, no mandó otra ave, mandó el cuervo. Y así lo alimentaron juiciosamente. Hoy los biólogos dicen que el cuervo es el ave más inteligente. Entonces, no es nada coincidencia. Segundo, padre que da confianza. Para que yo sepa que es mi papá me debe dar confianza, ¿verdad? Sentirme confiado en mi padre. Entonces acá está Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Aquí voy a dar un ejemplo pues de una película. Es de comedia obviamente, pero esa de Todopoderoso que protagonizó Jim Carrey y que es una comedia. Pero acuérdense que este señor cuando hacía los milagros se sentía, mejor dicho, lo mejor. Pero él se empezó a desesperar cuando escuchó la humanidad. Cuando empezó a oír a la gente hablar, el clamor de la gente. Ustedes se imaginan a nuestro Señor que no duerme y que escucha millones y millones y millones de clamores todo el día. Nos podemos imaginar el poder de Dios. Nos oye las 24 horas del día. Salmo 5:11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Este salmo es claro y nos deja clara esa parte de la confianza. Tercero, el Padre que nos escucha. El Padre que nos escucha. Y ese pasaje me parece hermoso. Es uno de los pasajes que yo pienso que Jesús le abrió el corazón a su papá. Y lo vamos a visualizar. Él fue a visitar a Lázaro ya tarde, ¿no? Lázaro ya había muerto días atrás. Pero él dijo, quiero ir a la tumba. Lo mismo, la gente mirando. Jesús va allá. Igual Lázaro era querido en la zona. Ya hemos visto sepelios de personas a las que quieren mucho un barrio, un pueblo, y llegan muchos, ¿no? Pues acá la gente igual se llenó de, bueno, es que va a ir Jesús a visitar la tumba. Y se fue una multitud de personas. Jesús se hace al frente de la tumba, ¿verdad? Está la cueva, permite que abran la roca, pero la multitud está atrás de él, ¿no? Toda la gente esperando a ver qué va a decir Jesús. Y miren lo que dice, en el tono que lo dice. Él empieza hablando duro, luego baja la voz y luego la vuelve a subir. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Pero mire lo que dice después, ya el Padre, no la multitud. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y volvió a alzar la voz y dijo, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió atado de manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Y Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Un hombre que ya estaba descompuesto, ¿no? En la tumba. Este es uno de los milagros más extraordinarios que Jesús le permitió al pueblo ver y que el Padre le permitió hacer. Porque sacó a un hombre de la muerte que llevaba varios días y lo vieron todos. Pero mire lo que él exclamó, diciéndole, Padre, tú siempre me oyes, pero lo digo para que lo oigan. Él estaba seguro de quién era su Padre, pero necesitaba que ellos también entendieran que él siempre oía al Señor. Otra parte donde lo escuchan, que Lucas 22, 41, 43. El Señor, él se apartó a ellos a distancia como de un tiro de piedra, por allá a 30 metros, se hizo de los discípulos. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Más adelante sabremos por qué estaba esta agonía en el Señor. Porque una agonía fuerte, algo fuerte iba a pasar. Y no solo era la muerte del dolor
físico. Algo impresionante iba a suceder ese día para la humanidad entera. Ese es cuando habla, ¿no? El Señor lo escuchó, claro. Le envió el ángel a fortalecerlo. Lo estaba oyendo a su hijo. Padre que aconseja. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Él sabe lo que pensamos, ¿no? Por lo cual, ¿quién es el mejor consejero? Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos convence de la decisión del Padre, la acertada, la que pedimos en oración, la que pedimos en el lugar secreto. El Espíritu nos hace decirle al Padre lo que nos conviene, por lo cual el consejo certero es el de Dios. Padre que hereda. Quinto, Padre que hereda. ¿Por qué hereda? Y esto lo traigo a colación con el ejemplo pues de los humanos. Por lo general los ricos, las personas de mucho dinero, pretenden heredar obviamente a sus hijos, ¿no? Eso es lo normal. Pero bueno, que sus hijos pudieran llevar ese legado de heredar y llevar las empresas de ellos o todo lo que tienen al término que él siempre lo quiso, mantenerlas en flote, no dejarlas caer, hacerlas crecer, ¿no? Esa es la heredad de una persona en la tierra. Ejemplo de muchos ricos que hemos conocido que forman a sus hijos para que después administren. Y si no lo logró, pues hacen junta directiva y que les den dividendos, pero no. Por lo general tienen uno que saca o dos la cara y dice, estos son los herederos que van a manejar las empresas. Entonces el Señor hereda. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Somos hijos adoptivos. ¿Somos qué? Herederos, conjuntamente con el Señor. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados y vivir como Cristo vivió en la tierra. La salvación no es solo que creamos en el Señor y tengamos la salvación. Si somos herederos tenemos que vivir como Cristo. Aquí lo dice la palabra. No es porque haya sido Jesús. Es que es Jesús, de pronto él, claro, era el Hijo de Dios. No, acá el punto está alto. Si somos coherederos tenemos que hablar como Jesús, pensar como Jesús, actuar como Jesús, porque somos coherederos. Y el mismo Pablo lo dice más adelante, cuando dice que somos Cristos pequeños. Padre que nos hace participar, nos hace partícipes. Mire tan lindo esta parte de hacernos partícipes. Qué bonito es cuando tú a tu hijo tú haces partícipe a tus hijos de algo, de la compra de algo, de la decisión de algo. Vengan hijos, los hago partícipes. Y antes me van a colaborar en eso, lo vamos a hacer juntos. Pues el Señor hizo eso y miren lo que hizo. Esto es hermoso. También ubiquémonos allá, Jerusalén. El niño tenía 12 años. Llegaron en grupo, en caravana grande, en peregrinación a llegar a Jerusalén a orar. Después de que pasó eso, sus padres y todos se van, ellos se van encaravanados, todos familiares. Entonces María y José pensaron que el Señor se había quedado rezagado con algún familiar. Pero cuando vieron la caravana y llevaban un día de paso ya yéndose hacia su destino, se dan cuenta que el niño no está y no aparece en ningún lado. Se vuelven corriendo rápido a Jerusalén y llegan al templo y lo ven allá. El Señor estaba compartiendo con 12 añitos con los grandes sabios del templo. Y miren lo que pasa. Les responde Jesús. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Desde los 12 añitos, Jesús ya entendía que tenía que estar al frente de los negocios del papá.
Eso es lo que espera un hombre rico de su hijo para que esté al frente, ¿no? De la heredad. Pues él lo hizo partícipe desde el negocio desde temprana edad. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Embajadores, ¿no? Es la primera palabra que aparece acá. Una vez lo dijo el pastor Danilo. Embajador es un puesto dignatario que existe en la tierra y es un representante del país en otra nación. Nosotros somos embajadores del reino de Dios acá. ¿Estamos trabajando? ¿El Señor nos puso a trabajar? Tenemos que analizarnos cada uno si estamos ejerciendo esa labor de embajadores. Dice Marcos 16:15. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es el mandato de Jesús antes de ascender a los cielos. Un mandato: ir por todo el mundo. Entonces, ¿nos puso a trabajar? Nos puso a trabajar. ¿Nos puso al frente del negocio del Padre? Nos puso al frente del negocio del Padre. Marcos 1:17. Venid en pos de mí y haré pescador de hombres. Así les dijo a sus apóstoles. Así nos dice hoy en día. ¿Los puso a trabajar? Sí, ellos soltaron las redes, pero les dijo: nos vamos a ser pescadores de hombres. ¿Estaban en el negocio del Padre? Estaban en el negocio. Y esta, que es bonita, Juan 5:17. Y Jesús les respondió: mi Padre a esta hora trabaja y yo trabajo. Un día de reposo. Pero el Señor les dijo la verdad. Respondió con la verdad. El Padre nunca descansa. ¿Nosotros tenemos que descansar? Jesús no estaba descansando. Él trabajaba, aquí lo dice, en los negocios del Padre. Séptimo, Padre que nos une. Uno como padre siempre busca unir a sus hijos. Uno siempre los busca unir, ¿cierto? Y el Señor nos hace lo mismo. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Esa es la manera como une a sus hijos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tiene una familia grande Dios, ¿no? Porque nos hizo hijos, muchos hijos, y esperando por su misericordia y porque Él está por tardanza, no por tardanza sino por misericordia, que muchos más se unan a la familia. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios, como nos deben identificar nuestros hijos. Y aquí viene un pasaje muy bonito. Juan 13:34-36. Juan 13:34-36. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, porque como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y si tuvieres amor los unos con los otros. El amor. Juan 17:20-21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Hay unión? Todo esto es unidad. Todo esto es unidad. ¿Qué buscan de pronto los hijos en nosotros? El padre que es la cabeza sacerdotal. Si nosotros nos comparamos, la mujer tiene un chip sobrenatural. Si uno hiciera a nivel mundial una pregunta y dijera a la mamá y al papá: ¿usted qué haría? ¿Usted cambiaría la situación de su hijo o su hija, ya fuera de salud o la que fuera? ¿Lo haría? ¡Pum! El de la mujer se dispara, automática, aunque haya excepciones. Pero el del hombre empieza sí, como alcanzar
es que ese chip de sobrenaturalidad está en ellas, en las mujeres, en las madres. El padre tiene que entrenarse para ser como este padre. Todos los días de nuestra vida tenemos que entrenarnos para llegar a ser ese ejemplo para nuestros hijos. Así como David seguramente sentía respiro cuando no estaba inspirado a la presencia de Dios al ver a Samuel, como el pueblo sentía respiro al ver a Moisés, o cuando Eliseo sentía respiro al ver a Elías, pero no por ellos mismos, sino porque saben que la presencia de Dios estaba en ellos y porque ellos hablaban con Dios. Esa era la seguridad de ellos, no Moisés, sino que ellos sabían que hablaba con el Señor. Todo esto que acabo de decir es para cerrar con algo. Yo había dicho al principio, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Pues algo que le costó la vida al Señor en la cruz del Calvario. Resulta que al Señor lo capturan en la madrugada cobardemente para llevarlo al Sanedrín. Obviamente estaban todos los hombres que le acusaban, Caifás y su séquito. Y me imagino ese momento que el Señor solo frente a ellos, frente a soldados de ellos, y empieza Caifás a interrogarlo, a buscarle la caída. Posiblemente de 2 a 3 horas duró el interrogatorio, donde lo golpeaban, donde lo insultaban, pero le trajo gente que hablaba mentiras de él, calumniando. Pero como no logró nada, hubo una pregunta que él le hizo que Dios, el Señor Jesucristo, no negó, y fue la que lo condenó a muerte. Mas Jesús callaba. Esto está en Mateo 26, 63, 64. Mateo 26, 63, 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús les dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo de las nubes del cielo. Ese hombre se rasgó las vestiduras y les dijo a ellos: ¿qué más quieren oír? Llévenlo a Pilatos. A las 3 de la mañana más o menos. El Señor dijo una verdad que nos la ha dicho todos nosotros. ¿Somos hijos de Dios? Pues por esa verdad estaba siendo condenado por nosotros a la cruz del Calvario. Esa fue la evidencia con la que lo llevaron a la cruz. No había otra. Aquí sí hay algo que vuelvo a mencionar, y es la relación del Padre con el Hijo. Cuando el Señor estaba en Getsemaní, lo que le dolía al Señor era la separación con su Padre. Ellos siempre han estado juntos, desde que todo creó hasta ahí. Pero en la cruz del Calvario iba a haber una separación dolorosa, sobrenatural. Eso no lo entendía nadie que estaba por fuera viendo la crucifixión. En la parte celestial eso tenía que haber revuelco. Porque el Señor Jesucristo, estando en la cruz, dice una palabra: en la agonía, estaba débil, golpeado, desangrado. Y entre ese momento de dolor, el Señor le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, los pecados de todos nosotros pasaron a Él. Y la comunicación con el Padre se había cortado. Miren lo que regaló Dios. Lo que regaló Dios. Su comunión con su Hijo. Y luego dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es muy fuerte, porque lo que se vivió ahí es sobrenatural. Él dio el derecho de perder a su Hijo en la cruz por nosotros y de tener esa comunión que tenían tan hermosa rota por un momento desde el principio, tanto que se rompió el velo del templo, y no era cualquier velo. El velo medía 18 por 9, casi una torre de 6 pisos, y se rompió desde arriba hasta abajo, para decirle a los hombres: lo rompí yo, lo rompió Jehová, lo rompió Dios el Padre, para decir que mi Hijo, el sacerdote supremo, ya cruzó allá
y que ya no necesitan de sacrificios ni de nada, porque a través de Jesús es que está la comunión con el Padre. Esa comunión entre Padre e Hijo no se puede romper, pero se rompió por amor nuestro. Y eso era lo que le dolía a Jesús, que iba a separarse del papá. Señor, en este momento te damos gracias. Gracias porque tú eres grande y misericordioso, Señor. Porque tú no te cansas de amarnos. Porque lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, a través de ese sacrificio, es muy grande, Señor, y tenemos que valorarlo. Si tú dijiste que eras el Hijo de Dios y por eso moriste en la cruz, ¿cuánto más nosotros hoy en día debemos decir y apropiarnos de esa palabra de que somos tus hijos? Gracias, Padre amoroso, porque tú eres grande y misericordioso para con todos nosotros, porque diste todo, Señor, todo lo diste y no escatimaste el dar a tu propio Hijo el amor tuyo, para que por medio de su cruz todos los pecados nuestros fueran al lomo de Él y estuvieran en Él para ser crucificados en la cruz. El triunfo de mi Señor, de mi Salvador, comenzó cuando Él declaró frente a Caifás que Él es el Hijo de Dios. Ahí empezó el triunfo. Y luego, Señor, cuando tú triunfaste ya en la cruz del Calvario, crucificando los pecados de la humanidad entera y diciendo: tienen una nueva vida en el Señor, porque ahora también son hijos de Dios. Este es un regalo que no tiene precio. Nunca en la vida podrá el cerebro humano tener eso en la cabeza. Gracias, Padre amado, porque tu sobrenaturalidad te hace ser lo que eres: omnipotente, omnisciente y omnipresente. Tú eres el Señor, pero es un Señor que está escuchándonos todo el tiempo y que estás al lado nuestro como un Padre, como lo fuiste para Jesús en la tierra. Y hoy en la palabra podemos evidenciar que tú, Señor Jesucristo, lo dejaste claro a todos. Tenías un Padre y todo el momento contaste con ese Padre, Señor. Gracias te damos porque estamos retados como hijos tuyos a hacer valer ese derecho, ese título de hijos de Dios. Un título intransferible y que hay que guardar como el tesoro más grande, porque costó la vida de nuestro Señor. Y esa separación que partió la historia en dos de la humanidad y que hoy agradecemos profundamente, Señor. Y con un aplauso, Señor, te damos gracias, gracias eternas por lo que hiciste por nosotros, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Bueno, y